es estar vivos el día de hoy y estar agradecidos con el Señor por permitirnos estar aquí. Bienvenidos también a los que desde casa nos están acompañando a través de las redes sociales. Seamos todos bienvenidos, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 24, 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Hermanos, les voy a pedir de favor que nos pongamos en posición de oración, hermanos, para iniciar este culto. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por este nuevo día que nos permites estar aquí, Señor, dando gracias por esta semana, Señor, que nos has permitido tener vida, Señor, tener salud, Señor, que a pesar de los problemas, Señor, tu mano poderosa se ve en nuestras vidas, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, que tú seas con ellos, Señor, también en esta nueva semana que inicia, Padre Santo. Que tú bendigas, Señor, a los hermanos que tienen algún problema de salud, Señor, alguna necesidad, Padre Santo. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para que nosotros podamos compartir tu nombre, Señor. Que seamos, Señor, hacedores de ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, y te rogamos, Señor, que nos bendigas. Esto en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies de favor y vamos a entonar un coro con nuestro coro de alabanza. Ok. Muy bien, hermanos, vamos a cantar el himno 504. Cuando ya se pase lista. Repites el número 504, cuando allá se pase lista. Dice: cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que la muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca en nuestra obra se sella, ni que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Gracias a Dios que podemos alabar cantando al Señor, hermanos. Siguiendo un momento más de pie de favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Les confirmo la lectura, es Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo todos juntos. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hermanos, ahora vamos a tomar nuestros lugares y vamos a escuchar los avisos que tiene de esta semana el pastor para nosotros. Vamos en esta mañana hay un evento deportivo aquí en la avenida principal, pero también un poco más tarde se va a escuchar una marcha, y fíjense que esa marcha tiene que ver con pues hablar en favor de la mujer y de la vida. Se está haciendo cada vez más presente que en nuestros días en las cámaras legislativas hay iniciativas que están hablando en favor del aborto, en favor de cosas así, y de alguna forma estas marchas están para manifestar que no todos pensamos que eso debería de suceder en nuestras leyes ni en nuestra sociedad. Y por cierto, hay iglesias cristianas que se unieron a esa marcha que va a ser en un rato más. Pero lo menciono para que estemos informados y para que podamos pues también de alguna manera considerar que necesitamos orar por nuestro mundo, por nuestra sociedad. Sí, se están dando pasos a veces demasiado lejos de la decencia, del orden, de la vida, demasiado contrario. En cuanto a los cultos, tenemos nuestros servicios de adoración los domingos a las 9 de la mañana y a las 11:15 del día. Se transmiten por Facebook, por YouTube, en las páginas de la iglesia, y uno de estos se transmite a las 11:15 y el otro a las 6 de la tarde. La escuela bíblica dominical es a las 10 de la mañana, y la invitación para que podamos unirnos a esas clases. Y también que podamos participar en las diferentes actividades entre semana. Los lunes, las hermanas de la Unión Femenil se reúnen a las 5 de la tarde, aunque este lunes
por lo que escuché la semana pasada, este lunes parece que no va a haber reunión. No sé si hay alguien que me pueda confirmar eso, pero este lunes parece que no va a haber reunión porque nos dijeron que iban a tener un culto unido. Si hay alguien que nos pudiera confirmar esto para estar seguros. Y en cuanto a lo que es el miércoles de oración es a las el miércoles de oración es a las 7 de la noche para que podamos estar. Hemos tenido tiempos muy bendecidos de oración y la invitación para que podamos unirnos a esto. En este mes también hay algunas actividades especiales. La Unión Femenil tiene su celebración de 98 aniversario, va a ser el 22 de octubre a las, entiendo que es a las 11 del día, porque normalmente ha sido a esa hora, es 22 de octubre y también el domingo 23, o sea, 22 y 23, y viene nuestra hermana Lourdes Armenta, que es la presidenta de la Unión Nacional Femenil Bautista Misionera, Sara Alicia Hale. Entonces, ella estará compartiendo la palabra en estos 2 días y, pues bueno, la invitación para ello. También, si alguien me pudiera ayudar a repartir. Por favor. Bueno, ya vienen sus hermanos. Esto es en relación gracias. Esto es en relación también al 22 de octubre. Este folleto que están ustedes recibiendo es con motivo del 5º foro. Ya son 5, este es el 5º foro que se organiza por la vida y la familia. Es un esfuerzo que se está haciendo entre varias iglesias cristianas que están integradas al Consejo Cristiano Evangélico de Michoacán. Este 5º foro por la vida y la familia se va a llevar a cabo en el Teatro Morelos. Va a ser también el 22 de octubre y ahí viene un teléfono a donde se puede comunicar si quieren más información y también el costo de recuperación, que son 250 pesos. Ahora, está abierto a toda la sociedad, es decir que la idea es que pueda llegar a todas las personas porque el foro lleva la intención de hacer conciencia sobre el tema del nuevo sistema educativo que la Secretaría de Educación Pública quiere implementar a partir del próximo ciclo escolar. Y el problema es que es un sistema educativo, es un plan educativo que afectará los principios morales de nuestros niños y jóvenes. Ese es el problema. Por eso las iglesias en esta ocasión están atreviendo a dar un paso y decir, vamos a reflexionar en esto. No es que nos queramos meter en política ni nada de eso, sino que hay una afectación moral en los niños, hay una afectación moral, ideológica. Lo que es la ideología de género lo quieren enseñar en las escuelas, pero de manera, dicen las autoridades que quieren hacer una escuela, una educación más humanista. Esa es la expresión que están utilizando, más humanista. Pero entonces hay que reflexionar, ¿qué significa esto? Y si usted quiere apoyar al foro, porque realmente si se tienen gastos, si usted quiere apoyar al foro, compre un boleto. El boleto cuesta 250 pesos y los boletos ya están disponibles aquí con nuestra hermana Asenet Durán en la oficina. Entonces, puede adquirir uno de esos boletos y apoyar de esa manera.
Esos son los avisos más importantes. También vale la pena decir que en los siguientes días, bueno, al final de este mes de octubre y principios, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, va a haber un congreso de misiones que va a ser en Lázaro Cárdenas. Un congreso de misiones en Lázaro Cárdenas, un congreso nacional, es decir, vienen personas de diferentes partes del país y va a ser en la primera iglesia bautista de Lázaro Cárdenas. Vale la pena, es un buen evento, también vamos a dar más información sobre ello. Y termino con lo siguiente. Hace unos días, unos 8 hermanos de aquí de la iglesia y también yo tomamos unas conferencias, un entrenamiento sobre cómo ser un hacedor de discípulos. Y el paquete de libros, son 5 libros, nos dieron estos paquetes de libros, pero la idea es que podamos formar un grupo aquí en la iglesia, un grupo sobre esto, cómo ser un hacedor de discípulos. Entonces, la idea es que alguno de los hermanos que recibió el entrenamiento pueda estar trabajando en eso, y desde luego en mi caso yo estaría algunas semanas en ese entrenamiento para compartir, pero alguno de los hermanos se quedaría coordinando eso. Así que si alguien tiene interés para adquirir esto, el costo son 360 pesos del material, 360 pesos, 5 libros, realmente no es el costo real, sino que esto es un material que está subsidiado desde los bautistas hispanos, los bautistas de Texas, están subsidiando ese material. Y la idea es que podamos formar un grupo aquí en la iglesia, al menos unos 10, que pudieran recibir este entrenamiento y llevarlo a cabo, porque la idea de esto es no solo recibir la capacitación, sino después empezar también a ser discípulos siguiendo los pasos que marca aquí esto. Entonces, realmente es un material muy interesante. Conozco al autor, el autor se llama Billy Hanks y es una persona que ha dedicado su vida a esto, al diseño, el trabajo en estos materiales. Entonces, yo les invito a que podamos formar parte de esto. Si hay alguien que está interesado, por favor de comunicarse conmigo, porque queremos tener una reunión la próxima semana, queremos tener una reunión de información, una reunión informativa para este tema. Entonces, ahí está la invitación y pues vamos a unirnos en este propósito. Gracias. Gracias, hermano pastor. Ahora, hermanos, nuevamente puestos de pie, vamos a adorar nuevamente a Dios con nuestro grupo de alabanza. Ok, mis hermanos, pues acabamos de escuchar cómo se busca atentar contra los niños. Esto tiene que ver también directamente con la familia. Vamos a entonar este canto que realmente es una oración a nuestro Dios para que nos dé un bello hogar, que fortalezca nuestras familias de esa manera. Todos
Gracias a Dios que tenemos un hogar, hermano. Tomemos nuestros asientos de favor. Ahora es tiempo de las ofrendas y diezmos. Le voy a pedir a mis hermanos diáconos que pasen al frente de favor. Dice la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Le voy a pedir a mi hermano Caleb que nos apoye con esta oración de favor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos infinitamente en esta mañana por tu bondad y tu misericordia al permitirnos venir a tu casa a alabarte y adorarte, Señor. En este momento, Señor, queremos hacerlo mediante los diezmos y las ofrendas, los cuales rogamos a ti que sean usados de acuerdo a tu voluntad, que te agrades de ellos, Señor, y que tú ayudes pues al dador alegre. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la palabra que tiene Dios a través de los labios de nuestro pastor. ¿Cómo le ha ido con la crisis económica o la inflación de este año y juntándola con el año pasado y luego con el año pasado? Entonces, ya nos dicen, ¿verdad? No, la inflación está en el 8.7%. Pero si se junta todo y luego cuando ya se siente el efecto, entonces no estamos hablando de una inflación del 8.7%, sino que en realidad es más que eso, ¿no? Estamos hablando tal vez del 20-30% en que la finanza de la familia se ve afectada. Y entonces me surgió una pregunta, yo venía platicando con mi familia y les dije, bueno, cuando se trata de recibir dinero, y recibir, me refiero dinero bien habido, dinero lícito, dinero honesto. Cuando se trata de recibir dinero, por ejemplo, el sueldo, el salario, las ventas, ¿qué queremos? ¿Queremos más o queremos menos? Un poquito más. Un poquito más clientes, más personas con las que podamos trabajar para tener un poquito más. O si se puede, no un poquito, sino bastante más, ¿no? Y queremos hacer más negocio, queremos más clientes, queremos más ventas, queremos más, un poco más de dinero. ¿Por qué? Porque la realidad es que la situación está difícil, pero no solo eso, sino que aunque no estuviera difícil la situación, queremos un poquito más. ¿Para qué? Pues para poder comprar algunas cosas, para poder guardar algo en un
tener una reserva, un colchoncito para tener algo que nos ayude o para pagar nuestras deudas, ¿no? Para pagar la hipoteca de la casa o pagar algo así. Entonces uno quiere un poco más. Y en eso creo que todos estamos de acuerdo. Tomamos el acuerdo de que queremos recibir más, ¿no? ¿Quién propone, quién secunda? Y todos de acuerdo. Pero, ¿quién quiere más de Jesús? ¿Quién quiere más de Cristo? Y veníamos recordando también este himno. Más de Jesús quiero aprender. Más de Jesús. Es el 315, por favor, si nos ayudan ahí a proyectar. Más de Jesús quiero aprender. Gracias. 315, sí. Ahí está, ya. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de su cruz, más de murió. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús quisiera hablar, más de su comunión gozar, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más quiero amarle, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más de Jesús ansío ver, más de su hermoso parecer, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su gloria, de su faz, más de su luz, más de su paz. Sí, tal vez un himno que dijera más dinero sería un poco extraño aquí, pero más de Jesús, que ese fuera, que no solo lo cantemos, sino que ese fuera nuestro anhelo, que fuera nuestro anhelo. Necesitamos libertad espiritual de la indiferencia o de la indolencia, porque estamos más afanados, estamos todos más afanados en los asuntos materiales que en los asuntos de Dios. El Señor habla para dar libertad y que podamos tener libertad espiritual de eso, de eso que ha cegado nuestros ojos, y que podamos querer más de Jesús, más de Jesús. Abramos la Biblia, por favor, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22 es el pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, el mensaje a la iglesia en la Odisea.
el mensaje a la iglesia en la Odisea. La Odisea era una iglesia que económicamente tenía muchos recursos. Y la ciudad era así, la ciudad era una ciudad sumamente próspera porque habían logrado acaparar o tenían pues el control comercial de buena parte de Asia. Imagínense lo que significa eso. Las ciudades vecinas, cercanas, dependían económicamente de esta ciudad. Los bancos tenían bancos que tenían riquezas económicas extraordinarias, y los que necesitaban llegar y cambiar divisas, ahí era el lugar donde hacían eso. Era el lugar para cambiar divisas, y era conocido este lugar, la Odisea, por una prosperidad económica extraordinaria. Además, era muy famosa los textiles de la Odisea, tanto que la lana era una lana de color negro pero brillante. Era algo extraordinario tener una prenda de lana, pero que viniera de la Odisea. Era algo fino, muy especial. Entonces, y otra cosa que también trabajaban era el colirio para los ojos. Entonces había una industria de la salud que había prosperado tremendamente y que habían logrado entonces un boom económico, como decimos. Entonces la Odisea era así, y por lo que entendemos de la gente de la iglesia se encontraban allí en la Odisea, y ellos también habían prosperado mucho económicamente. Entonces había familias que tenían mucho dinero y que pues habían hecho también prosperar económicamente la iglesia. Entonces la iglesia se sentía como muy bendecidos, ¿no? Se sentían muy bendecidos por eso. Es decir, cuando una familia o una persona le va muy bien económicamente, ¿qué pensamos? Pues Dios lo ha bendecido, ¿no? Entonces ellos pensaban eso. Sin embargo, el mensaje que da el Señor Jesús a esta iglesia es un mensaje, tal vez es el mensaje más fuerte a todas que reciben todas las iglesias. Y comienza el Señor hablando para dar libertad. En el versículo 14 dice: y escribe, es 3:14 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El Señor habla para dar libertad, para darnos libertad espiritual. Cristo es poderoso para deshacer nuestras flaquezas espirituales a las que nos hemos aferrado. Nadie es como Cristo. Tres descripciones poderosas que encontramos en este versículo. Primero dice: he aquí el amén, el amén. Jesús se presenta como el amén, es decir, Jesús es el sí de Dios. Cuando decimos amén, lo que estamos diciendo, así sea, es una afirmación contundente donde estamos considerando sí, en verdad sea esa la voluntad de Dios para bendecirnos. Entonces, Jesús es el amén, es el sí de Dios. Cuando fue necesario rescatarnos de nuestros delitos y pecados, Dios dijo sí, y dijo sí enviando a su Hijo para salvarnos. Entonces es el amén. Ha cambiado nuestro destino eterno de condenación en vida eterna por la fe en Jesucristo. Entonces nos está diciendo que Dios no es tibio. Dios no es tibio porque Él es fiel. Es inquebrantablemente fiel. Es incomparablemente fiel.
no es tibio, sino que ama completamente. No es tibio, sino que da a su Hijo por nosotros. Pero también dice en este versículo que es el testigo fiel. Es decir, aquí está afirmando que Dios es fiel, absolutamente fiel, inquebrantablemente fiel y verdadero, y que no cambiará su disposición en favor de nosotros. Es decir, si Él dijo, te voy a amar y voy a sostenerte, lo va a hacer. No va a cambiar. Aunque nosotros cambiamos, aunque nosotros somos inconstantes, aunque nosotros somos no perseverantes, Dios no cambia. Dios no cambia, porque es fiel hasta las últimas consecuencias. ¿Acaso dijo Cristo, voy a mover mi brazo para que no entre ese clavo? Voy a quitar mi cabeza para que no pongan esa corona de espinas. Voy a mover la tierra para que no me crucifiquen en esa cruz. No, no lo dijo. Fue fiel hasta las últimas consecuencias. Fue fiel hasta la muerte. Entonces, cuando dice el testigo fiel, está hablando de eso. Igual, otra vez, no es tibio, no es así de a medias, es completamente fiel. Y la tercera descripción dice, y verdadero, verdadero. Entonces, está hablando el Señor de que cuando dice, habla de verdadero, pero también dice el principio de la creación de Dios. Vea qué interesante es esta expresión, el principio de la creación de Dios. Podría confundirnos esto y que llegáramos a pensar que Él fue el primero en ser creado, pero no está hablando de eso. Cuando habla del principio, está hablando de que Él es el origen, es el principio y el fin. En Él tiene el origen todas las cosas. Y entonces Él es el que gobierna todo. Él es el que gobierna. Dios que ha creado todo lo que existe es Jesús. Y que gobierna su creación, quien es el principio y el fin de todo. Demanda absoluta fidelidad, no tibieza. Otra vez, si Él es el origen de todo y es el creador, no podemos nosotros acercarnos a Él y darle la mano así como, sí, está bien. No, tenemos que arrodillarnos delante de Él y postrar nuestra vida y decir, todo lo que somos te pertenece, Señor. Pero hay quienes se atreven a acercarse a Dios así como, hola Dios, ¿cómo estás? Es ridículo eso. No podemos ser tibios, porque Dios no es tibio. No podemos ser así. No hay nadie tan confiable, tan comprometido y tan leal como Cristo. Por lo tanto, debemos también acercarnos confiando en Él, comprometiendo nuestra vida en Él y con absoluta lealtad a su nombre. Por eso le pregunto, ¿cómo vive usted su fe en Cristo? ¿Tibio o con absoluta entrega a Dios? ¿Es una fe fervorosa o es una fe indiferente? ¿Es una entrega total o es una entrega a medias? Porque quiero decirle que Dios tiene todo amor por usted. No está a medias, no está amándolo a medias. Está amándolo completamente. Completamente.
La indiferencia y la indolencia es pecado, hermanos. La indiferencia y la indolencia o la indolencia es pecado. Es necesario definir un propósito espiritual al que nos enfocamos. Es decir, no podemos estar en medio, sino definir un propósito espiritual. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. No definir un propósito espiritual es elegir ser tibio, indolente, indiferente, sin ánimo para nada, sin dirección espiritual clara. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? Hay un propósito espiritual que le apasiona, que forma parte de su corazón, que vibre y se intensifique su amor por Dios. O ahí se la va llevando. Vea que aquí estamos hablando de mediocridad espiritual o de un compromiso total, absoluto. Un problema, lo que tenía esta iglesia de la Odisea es un problema de actitud. Su confianzudo engreimiento, su tranquila indiferencia, creyéndose siempre cristianos ejemplares y que estaban bien. Les iba bien económicamente, entonces pensaban, no, pues nosotros estamos bien. Dios nos bendice. Tenemos una situación buena, pero esa prosperidad económica les había cegado los ojos para darse cuenta que necesitaban a Dios. Siendo que Jesús no es tibio, entonces no caben los que son tibios en su agrado, y lo que hace es que los vomita. Dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, querido hermano, querida hermana, todos los que están viendo esta transmisión y todos los que estamos aquí, si somos tibios, damos asco. Es lo que está diciendo. Si somos tibios, somos un vomitivo. ¿Sirve para qué? Pues para hacer vomitar. Es feo eso. Y de hecho, si tomamos un poco de agua tibia, y la queremos, por ejemplo, un día caluroso y se calienta el agua en el carro, en una botella, y luego tratamos de tomar un trago y el agua está tibia, da asco. Es la idea es esa, es muy desagradable. Si somos tibios, entonces no somos del agrado de Dios. El agua caliente sirve para una bebida caliente que nos ayudará, un té, un café caliente, ¿cierto? El agua fría sirve para refrescar cuando tenemos sed, es agradable. Pero el agua tibia es muy desagradable. Al parecer, la Odisea batallaba con el suministro de agua y había un acueducto que llegaba a 9 kilómetros. Al parecer tomaban el agua de ese acueducto, de esa fuente de manantial, eran aguas termales, y cuando venía el acueducto
y llegaba hasta la ciudad, ya llegaba tibia, ya no llegaba caliente. Entonces, tomando esa figura, la gente de la Odisea sabía entonces de lo que Dios estaba hablando. El agua tibia es desagradable para tomar. Así que esa neutralidad con la que querían conducirse, la mediocridad espiritual, su amoldamiento al mundo, su cobardía al no tomar decisiones espirituales que comprometen, el no ponerse de pie cuando se hace un llamado a servir a Dios, esa indiferencia, esa indolencia, ese poco compromiso, esa poca determinación, esa poca entrega, eso es pecado. Es pecado. Y hay que arrepentirse de eso. Que no seamos indiferentes, que no seamos indolentes, que nos comprometamos con Dios, que nos entreguemos a Dios. Ser tibio es pecado. La única actitud que no tolera a Cristo es la indiferencia. Estar conforme a las cosas aparentemente buenas, pero que son vacías. Estar conforme con las cosas aparentemente buenas, pero que son vacías, es conformarse con la envoltura en lugar de recibir el regalo que Dios nos quiere entregar. Es decir, Dios no quiere que usted y yo nos conformemos solamente con esas cosas buenas que tenemos. Dios quiere que tengamos más, pero espiritualmente más. Espiritualmente más. La condición espiritual de esta iglesia era muy precaria. Dice el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, y dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una condición espiritual deplorable, tristemente deplorable. En la iglesia de la Odisea tenían un problema. Quizá muchos de ellos habían establecido como una meta en su vida los logros materiales. Habían considerado que el motivo de su existencia era alcanzar ciertos logros materiales, hasta el punto de confundir su riqueza material como la aprobación y bendición de Dios. En su cómoda seguridad económica encontraban una falsa seguridad espiritual. Repito, en su cómoda seguridad económica encontraban una falsa seguridad espiritual. ¿Qué pasaría si Dios en un momento nos quitara todo lo que tenemos? ¿Qué pasaría? ¿Alabaríamos igual? ¿Adoraríamos igual? Sabemos que Dios lo hizo en el caso de Job. Dios lo puede hacer de nuevo. Sabemos que Jesús le dijo al joven rico, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Dios lo puede decir otra vez. ¿Qué pasaría si de un momento a otro nos quedamos sin nada? Estaban ciegos, los de la Odisea estaban ciegos de no poder mirar
su pobrísima situación espiritual porque confiaban en sus beneficios materiales antes que confiar en Dios. Ese es el espíritu laodicense, que les cuesta reconocer su propia condición espiritual porque hay orgullo y vanidad en sus mentes y en sus corazones. Quizá todos tenemos esa clase de ceguera espiritual. Debemos incluirnos ahí. Debemos incluirnos pensando, sí, me he tapado la vista, me he tapado los ojos, no he querido ver, en que consideramos que estamos bien, pero en realidad necesitamos tanto de que Dios cambie nuestra indiferencia y nuestra indolencia, de tal manera que quite nuestro pecado. Mire, si usted es un cristiano que se la va llevando así muy tranquilamente, entonces usted y yo, todos, deberíamos de revisar si realmente estamos en este pecado de la indiferencia, del conformismo. La tranquilidad con la que algunos cristianos viven su fe es preocupante. Dios, haznos libres de la indiferencia espiritual. Dios, haznos libres de la indolencia espiritual. Termino con lo siguiente. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano, de ser cristiana? ¿Cómo puede manifestar su crecimiento espiritual? ¿Qué ha pasado en su vida para que pueda decir que ha crecido en el conocimiento de Cristo? ¿Cómo vive usted estas metas espirituales? La lectura de la palabra de Dios, la oración, congregarse con la iglesia, servir en algún ministerio, hacer discípulos. Por ejemplo, usted puede decir, ¿dónde están sus discípulos? Después de un año de ser cristiano, ¿dónde están sus discípulos? O después de 2, 3, 5 años de cristiano, ¿dónde están sus discípulos? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Su tiempo de oración es cada vez más enriquecedor. Su familia demuestra esa fortaleza espiritual o hay pobreza espiritual. Si usted no tiene resultados espirituales que puede compartir, entonces por lo menos está estancado, está estancada y necesita cambiar esa indiferencia espiritual. Lo que va a decir en el resto del pasaje que voy a compartir en el mensaje a las 11:15, dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, riquezas espirituales, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestirnos con el carácter de Dios. Y unge tus ojos con colirio para que veas la visión, que sea la visión que viene de Dios. Más. Yo quiero más. Si yo le pregunto a usted, ¿quiere más dinero en su salario, más dinero en su cuenta, más dinero, más clientes, más negocios? Usted me va a decir que sí. Si es un dinero honesto, todos diremos que sí. Pero si yo le pregunto, ¿quiere más de Cristo? ¿Quiere más de su presencia? ¿Quiere más de la riqueza espiritual de Dios en su vida?
pues tiene que tomar decisión. Arrepentirse de la indiferencia espiritual y comprometerse para recibir más de Dios. Oremos. Padre y Dios nuestro, pedimos tu bendición, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, quita de nuestro corazón la indiferencia espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a esa indiferencia espiritual y te pedimos que nos hagas libres de eso, Padre. Que seamos libres, Señor, y que podamos tener más de Cristo en nuestras vidas. Que podamos tener, Señor, esa riqueza espiritual que solamente está en Jesús. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Que seamos llenos de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Padre, que podamos vestirnos con el carácter tuyo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que seamos bendecidos, Dios, de tal manera, Señor, que aunque no tengamos dinero, seamos ricos espiritualmente, Padre. Y que tengamos la visión para ver como tú ves, la visión para ver las cosas eternas aquí en la tierra, ver las cosas eternas, Señor, lo que tiene eternidad, lo que tiene propósito eterno, Padre. Y que a eso dediquemos nuestra vida, Señor. No a lo material, sino a los asuntos eternos dediquemos nuestra vida, Padre. Señor, da libertad espiritual y que podamos, Señor, seguirte a ti. Padre, en esta hora pedimos tu bendición. Como dice tu palabra, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y pongas tú, Señor, en nosotros esa perfecta paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Pasemos a nuestras clases.